Estamos en una esquina ya emblemática de la ciudad de La Paz, esquina de los Rebeldes. ¿Y qué te parece? La esquina de los recuerdos, ¿no? La esquina de los recuerdos. Qué lindo recordar esos momentos, ¿no? Tal cual. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Diana? A ver, Y ahora nos contanos. estamos yendo aquí cerquita nomás a la Biblioteca Popular, otro lugar emblemático de la ciudad de La Paz, donde nos vamos a encontrar con un personaje de nuestra ciudad, valga la redundancia, dedicado a la radio y al teatro. Radio, difusión y teatro. Así es. Bueno, vamos, lo entrevistamos entonces. Vamos hasta la biblioteca, ¿nos acompañan? Muy bien, estamos aquí en la sala de ensayo de este lugar tan único en La Paz, que es la Biblioteca Popular, y también con una persona súper conocida, súper trabajadora de lo que es el teatro en la ciudad de La Paz y en radio. Estamos con Jorge de Dios. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto, la verdad que un gusto enorme compartir esta charla. Bueno, sí, acá estamos por ensayar y bueno, vemos qué quieren saber ustedes y contestamos al respecto. Ajá, bueno. Tito. Sí, ¿cómo andas? Jorge, es un gusto, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Sé que estás trabajando, que están trabajando para una nueva obra, que están en estos días están por lanzar, supongo. Sí, no, ya por septiembre empezamos recién, pero Ya se empieza a trabajar. Sí, Lo que nos gustaría saber que la gente sepa dónde naciste, cómo fueron tus primeros pasos, cómo fueron tus orígenes. sí, yo vengo de Concepción del Uruguay. Cuando Lucho Arlotti era director de esta radio, dijo, TLT40. Sí, nuestra radio, nuestra siempre, radio, sí. Bueno, vine porque yo en el LT11 era locutor suplente, vine con los 18 años, ya había hecho el primer año de locución y bueno, había lugar y me quedé. Y después empecé a formar el grupo de teatro hice toda mi vida allá en Concepción, mejor dicho, de los 5 años, y así largamos el grupo Teatral 80, que ahora está cumpliendo, gracias a Dios, 43 años de vida. Qué lindo, toda una vida. Toda una vida. ¿Y en qué año llegó usted aquí a La Paz? Al trabajar en la radio en 1978. Qué bien. ¿Y en radio fuiste locutor oficial durante cuántos años? Hasta que cerró acá el 30 de agosto de 2019. Siempre fui el locutor, la voz de la radio, digamos. Exacto, porque vos... Yo soy locutor. Vos sos locutor, ese es tu oficio. Mi profesión es locutor. Tu profesión es locutor. Exactamente. Bueno, contale a la gente joven, cómo era nuestra querida LT40 cuando vos viniste. ¿Quién estaba? ¿Era don Chichín Malvacio todavía? Él era el dueño, estaba Arlotti como director artístico, Lucho. Había y Juan Carlos Malvacio. ¿Había directores artísticos? Sí, el artístico. Había Claro, antes tuvo... discotecario, cosa que se había perdido por completo. Operadores, había 5, 6 operadores y 6 locutores. Era una radio que además formaba parte de la cadena de la amistad deportiva, no sé si se acuerda, vos seguramente no, Diana, joven, pero la que conducía José María Muñoz, Radio Rivadavia. Rivadavia. Bueno, era una radio de gran impacto, como fue hasta el momento de cierre, en una locura de la gente que cerró, nadie va a entender nunca por qué, y era la voz realmente de La Paz. La gente escuchaba los mensajes a través de esta Estafeta Rural, escuchaba los famosos radioteatros, escuchaba programas de tango. ¿Qué era esta Estafeta Rural? Porque por ahí no todo el mundo sabe qué es la Estafeta Rural dejó de emitirse en otra locura en el 2000, creo que 2011, 2010. Un espacio que aún hoy perdura en Radio Chacarí, en Radio Concordia, en todas las radios donde la AM es un servicio primario de servicios y la FM es un servicio complementario de radio. Desde mi punto de vista no existe, pero es otro tema, para charlarlo largo y tendido. Era el mensaje para zonas rurales, dicen ahora, no porque tienen celular, mentira, no porque tienen internet, mentira, porque hay lugares donde únicamente, por eso la AM, la radio en sí, es el único medio que nunca va a desaparecer de la tierra, porque con 2 pilitas, 200 pesos, uno escucha la radio en la isla, en algún arroyo pescando, arriba de un caballo, donde sea. Es el único medio, porque internet no hay en el medio del campo, el celular no tiene señal y demás. Por eso la radio es tan importante. Y había programas para toda la familia.
Yo recuerdo Giroéxitos Bailables. Pero Estafeta Rural era los mensajes que mandaba gente que tenía que encontrarse, digamos, me acuerdo, yo no soy de acá, me acuerdo de, por ejemplo, mañana esperame en la ruta, firma José de Tacuara Yacaré. Mañana llevo a La Paz tal cosa. Pasado mañana llevo al tal lugar, no sé, de Ombú, algo, y así. Y la gente escuchaba la radio porque no llegaba el correo. Claro. Y hoy tampoco Era llega como el el correo. WhatsApp de hoy. Sí, Como el WhatsApp de hoy, pero de un alcance Claro. excepcional y único. Sí. Porque ya te digo, con 2 pilitas, hoy 200 pesos, vos escuchás eso. Sí. La radio, la AM. Por eso la poca potencia del FM hace que sea un servicio complementario a la radio. Después, hablando de la radio de LT40, yo recuerdo un programa donde yo era locutor de turno con Juan Ramón Díaz, recientemente y lamentablemente desaparecido. sí. Abríamos por programa 14:30, 16, el programa, y no menos de 70, 80 cartas por día, donde Diana le mandaba un tema musical a José, no sé dónde, y ahí lo pasaba. Los pedidos, la tarde de los favoritos. La tarde de los favoritos. La tarde de los Y favoritos. Giroéxitos Bailables, otro programa que conducía José Antonio Zárate, también lamentablemente desaparecido, era otro programa donde la gente generalmente hablaba por teléfono fijo, la gente que tenía teléfono fijo, Claro, eso. pero fundamentalmente también la carta llegaba y uno leía el pedido de tal o cual tema musical. No, son épocas inolvidables y que tendrían que volver porque Es la difícil, es difícil, el progreso nos ha quitado, nos ha privado de muchas cosas, de muchísimas cosas que disfrutamos. que son muy importantes. Sí, es- Yo ahora encuentro gente haciendo cola en algún banco, en algún lugar, y me hacen llorar, porque no tienen nada. Me dice, yo no sé quién murió, me dice de pronto la gente. Y el servicio, Sí, el servicio era fundamental en la M. Uno publicaba esos avisos fúnebres, como la gran alegría y la noticia de que alguien venga de la capital y se O un encuentra con alguien, nacimiento. un nacimiento. Claro. Era fundamental. Yo me acuerdo, los primeros nacimientos que el 1 de enero llegaban con los nacimientos de las clínicas o del hospital. El primer nacimiento del año en La Paz y Zona. Era una cosa impresionante. Claro. Y la radio, y la gente, LT40 tenía una audiencia con todas las falencias que uno podía suponer o decía tener la M, pero nunca va a ser superada. Y ojalá que alguien ponga esa guita que hay que poner Sí, en el reabrir NACON nuevamente. para tomar la licencia y reabrir esto, que no es caro. Es una cuestión, algún político, además le sirve, Alguien que le sobra unos pesitos. unos pesitos. Exacto. Me interesa lo que contaba recién, cómo está organizada la radio, que había varios locutores, que había gente que se... Claro, es por turno. La radio se trabaja por turnos. En cualquier radio del país, Ajá. en este país, por lo menos en Argentina, yo fui delegado 30 años de locutores, son 6 horas por turnos. Es el locutor de turno. La profesión del locutor está legislada. Todo esto que nosotros escuchamos, todas estas personas que nosotros escuchamos, están en falta con la ley hoy. El locutor es el que puede nombrar la emisora, es decir, la sigla LT40 Radio La Voz de la Paz, es el que puede nombrar un producto comercial, el único que está capacitado y por ley que lo puede nombrar. Todo lo otro es un atropello a la ley, es una falta de respeto, como diría el tango, un atropello a la razón. Nadie que no sea locutor puede nombrar un producto. Claro, por y eso... ahí sí. los juicios a Tinelli y a Susana Jiménez exacto. a un nivel importantísimo. Perdieron 10, 15, 12 millones de pesos. Juicio que le hace la SAL, Claro. Sociedad Argentina de Locutores, que es nuestro gremio. Por eso... Nadie puede nombrar un producto. Bueno, acá se nombra y se recontranombra y no hay problema. Sigue el baile nomás. No, si algo que yo creía saber, porque inclusive viste que grandes programas, ya sea de la radio y la tele, tenían los locutores que hacían Exacto. únicamente la propaganda. Por supuesto. Exacto. El Porque locutor es una ley entonces. está vigilado. claro, Es como yo no te sí. puedo curar a vos de un dolor de apendicitis dando un remedio. Voy preso. Claro. Soy Mirta médico. Legrand, todos esos programas tienen el Mirta locutor. Legrand Ajá. le dieron, tengo entendido, el título como locutora, sin haber, supongo yo, por la los años. experiencia, los años, por la trayectoria. Sí, sí. Pero cualquiera de ustedes habrá escuchado que ella No, también pero ella tiene una tiene su- locutora, tiene su general, locutora, por supuesto. exactamente. Todo, Sí, sí, sí. el producto lo puedes nombrar por arriba, pero quien señala la marca es el locutor. Respecto a lo que contaba antes, que había un productor artístico. en El la director radio. artístico. El director artístico era el que manejaba Ajá.
justamente la cuestión artística. Vos venías con un proyecto de programa y él te decía, a veces también sin saber, porque no, el director artístico, el locutor, el operador, el productor de radio, todo estudia en el ISER, se debe estudiar en el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, está en Paseo Colón, en Buenos Aires. Toda esa gente estudia ahí y después sale con ese título y con una capacidad importante para hacer tal o cual trabajo. Ahora, el director artístico, vos ibas con un proyecto y él decía sí o no, y tenía toda la rutina diaria, que significa los horarios que va tal o cual programa, y ahí vos podías hacerlo o no, generalmente se pagaba el espacio, y hacías el programa, siempre y cuando el director artístico autorice, porque él sabía, entendía qué es lo que necesita la radio, cómo se manejaba la ciudad y demás. Claro. Yo empecé con 5 programas cuando llegué acá. Uno de tango, Cabalgata Nocturna, que iba de 22 a 24, otra cosa que nadie pudo entender nunca. Esta radio siempre transmitió hasta la hora cero. Con el conflicto de Malvinas, por una cuestión de la guerra, se terminaba a las 22. Y terminó la guerra hace rato, ¿no? Sí. Y la radio seguía hasta las 22. Pero es una cuestión, son cuestiones comerciales, que no, por ahí no quieren pagar 2 horas más del locutor. El locutor de 21 a 24 cobra más porque son horas nocturnas. Entonces, yo tenía ese programa de tango en los inicios, Tango con Raúl de la Luna se llama, Varieté, que estuvo hasta el último día de la radio, Varieté primera sección, Cabalgata Nocturna, La Botica y la co-conducción, digamos, y la lectura de eso con Juancho Díaz, como decía, Natalia Los Favoritos, antes Carrusel 40, que vos te debes acordar, Tito. Está bien. Cosechaste grandes amigos, supongo. Sí, sí, muchos claro, de inicio. Sí, pero quien estuvo en los inicios, que lo conocí, fue Eduardo Rajoy. Eduardo es una persona a quien le debemos mucho porque también fue uno que aportó mucho. Creo que desde los inicios tuvo él. Exacto, Eduardo es una persona que... Y también don Pedro Casoli. Era el que... También, operador de planta, casi me olvido, también existía. ¿Y eso qué? El operador de planta es el que, si la radio emite la primera señal a las 6, él ya estaba a las 5, allá donde, yo no me ubico, pero... Kilómetros 2, 3... Sí, donde estaba la planta de la radio, ahí vivía él, y hacía las veces operador de planta. Pero un sacrificio, llueva, tenía que bajar la palanquita. A las 5 de la mañana, tenía que estar ahí, sí o sí, claro. llueva, Después lo hizo Pepe Santini ese trabajo, un tiempo. No como operador de planta. Claro. Ya no había nadie allá cuando falleció. Él, cualquier cosa iba, porque ya había cambiado la cuestión técnica y se abría del estudio la radio. Claro. Se abría de una forma más directa. Claro, mecánica, digamos, por decirlo, tecnológica del estudio. Pero el operador de planta era el que se levantaba a esa hora, abría la palanquita y si no, salía de la radio. Y el discotecario, muy importante, una persona que trabajaba 7, el convenio de él indicaba 7 o 6 horas por día, y él tenía en cuenta cada programa. Por ejemplo, vos Tito tenía un programa de folclore, él te hacía la programación. Si vos le indicabas algún tema, lo ponía. Si no, ponía a discreción de él cualquier tema de folclore. Si vos tenías uno de música pop, él hacía la programación. Ella. Por acá pasaron Marilá Rodríguez, cuando yo llegué era la primera discotecaria, y Marta Subieta. Ella fue la segunda, hasta que también por raras cuestiones que uno nunca va a entender, desaparecieron y cada uno iba y ponía lo que veía. Claro, como mayor organización había. No, es que así debe ser la radio, así debía ser la radio. Entonces había una organización, luego no había organización. Porque yo tenía un programa de tango, vos ibas con un programa de música de periodístico, metía un tango, ya cambió. Era distinto. Con respecto a la música, no es que para Sadaik había que escribir, claro, dar a conocer todos los temas que se pasaban durante el día. Esa es la función del discotecario. Vos hacías la planilla para el locutor, quién debía anunciar, intérprete y autor al aire. Eso se marcaba. Se dejó de hacer eso ahora. Totalmente. Y el discotecario mandaba a Sadaik la planilla con los temas que el locutor iniciaba. Claro. Cuando tuvo la desgraciada dictadura militar, nos llegaban, a mí me llegaron, y no menos de 200 telegramas por día prohibiendo temas. O sea, y me decían, no anuncien, me decían en el ET40, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui.
¿Estaba prohibido el tema de Uf. Atahualpa? Y de O Cafrune, él directamente. de Guaraní. De Guaraní, Cafrune, Atahualpa, Facundo Cabral, Carlos Heredia. Torrevila, Víctor Heredia. Carlos Torrevila había, curiosamente, un tema que no tiene nada que ver. Se prohibió, bueno, para que usted tenga una idea, se prohibió Platero y yo. En las escuelas. No, una locura. Pero todas esas cosas pasaban en la radio. Pero con temas internacionales, Vamos a la prohibición. ¿Qué llegaban? ¿Notas? notas ¿De dónde? ¿Del CONFER? del CONFER y de CONFER. Presidencia de la Nación. Videla, Macera, Agosti. Ah, directamente. Directamente firmaban ellos todo. Todo lo que llegaba acá llegaba del CONFER. Yo ni me acuerdo quién era, porque yo rendí justamente. Y yo tuve un problema yo no aprobé un examen precisamente porque hablé de estas cosas en plena ahí, con ellos ahí enfrente. Aparte que me cortaban el pelo y otras cosas, pero bueno. Y no vaya a ser, porque acá te controlaban todo. El CONFER estaba ahí de donde yo vivo, el barrio sur, donde están los bomberos. Ahí estaba el CONFER acá. ¿Donde le decían el teléfono sin hilo? No sé lo que es. Ah, porque también había por ahí, creo que Ahí en donde están los bomberos, Sí. ahí estaba el CONFER. Y pobre de vos que vaya Te a escuchaba. poner No, eran grabadas las 18 horas, grabadas. Grabada. Era muy estricto eso. Nunca y además la parte hablada, oral, la periodística, se No se controlaba todo. controlado. Nadie, supongo, hacía los comentarios que se hacen hoy por radio. No, Cualquiera dice no era una- lo que quiere ni nada. Era una dictadura. Claro. Era una dictadura total. Y si a vos te mandaban del CONFER algo para leer, tenía que leerlo las 6 veces que decían en el radio central. Es decir, de 6 a 2 6 veces, de 16 a 24 horas, lo que sea, tenía que leerlo, te controlaban. Te podían suspender y te podían quitar el carnet de locutor. Pero miles de temas. Es bueno eso que se sepa porque la gente, los chicos jóvenes, los que nacieron del 2000 para acá, no tienen ni idea. No conoce el tema, en las escuelas no sé por qué razón no se habla. Yo hice 5 o 6 obras acá, Teatro de la Memoria. He invitado, tampoco me ayuda nadie de cultura, nada. ¿No? Invité gente, no han venido. Los chicos acá tienen que saber qué es el teatro por la memoria, la verdad y la justicia. Sí, a mí me gusta la parte deportiva que hacía la radio. Era porque transmitía. Deporterama se llamaba el programa que tenía el Turco García. Tiradores, estaba en un momento determinado. Los campeonatos de Pedro Marcaíno. Claro, yo ahí todavía no había llegado acá, pero yo llegué para hacer fútbol, para comentar fútbol, y comenté un año y medio. Soy periodista deportivo además. ¿Te gusta el fútbol también? Soy periodista deportivo. Yo especializado en fútbol. Y cuando relataba el Turco García, que decimos todos, yo comenté un año. Después él se fue de acá, no sé, y empezó a trabajar con otra gente, bueno. Pero se transmitió fútbol, se transmitió automovilismo, pero grandes transmisiones con Lucho. Sí, con Lucho Orlotti, grandes. Lucho es un apasionado del automovilismo y transmitía muy bien. Muy bien, yo lo llegué a escuchar a él. Y Lucho también transmitía esto que puedo decir de Caíno, que yo no llegué a escuchar. Claro. Pero tengo grabaciones. Pero en el autódromo llegaste a participar en alguna. No, automovilismo nada. Nada. Cuando llegaste no, nada. No. Y cuando había alguna cosa que recuerdo muy lejana, pero el locutor oficial era Tony Sara. Tony Sara. Yo llegué a comentar fútbol, sí. Allá por 79, por ahí llegué a comentar fútbol. Un año de fútbol. Programas de radio que después se hicieron populares, que salían a las escuelas como Tiro Éxito Bailable, Claro. o como el de Tony, ¿cómo era que se llamaba? Mañanísimo. Después se iba a la escuela para pasar disco. Giro Éxito, hacían baile. Claro, hacían baile. O los favoritos también. Claro, Los favoritos. claro. Estaba la famosa embajada del litoral con Juan Ramón Díaz. Exacto, sí. Esa famosa embajada que iba con Soy Los Cejas. Todavía lo recuerdo, porque yo ahora estoy trabajando, haciendo algo en la radio de Irma, en mi ciudad, y Soy Los Cejas siempre recuerda eso que iba a la Claro, soy Ramón Santís, Vicente Gaitán. un Gaitán, sí. Un sueldo que era de Villagay, no sé qué se hizo, que tocaba la bandoneón muy bueno. Y bueno, otra de las cosas fundamentales que ahí en la radio nació cuando la pasa ese canto, que se hizo acá en la biblioteca, que fue el inicio del pago ese canto. Antes que el pago se En el 80. Ajá. Después nació el pago. Creo que estaba un señor que seguramente era tu papá, Sí, mi padre era también como yo, Carlos Charlotte. de la técnica, Sí, exacto. supuestamente. Sí. Y bueno, ahí comenzamos acá, en la biblioteca se hizo cuando el pago se canto, que estuvo Aire de mi Tierra,
Un montón de gente que... ¿Qué lo hacían para el cumpleaños de La Paz o no? Yo no me acuerdo si ese año, pero se comenzó, creo, en julio del cumpleaños. Claro, porque Creo. el pago se hace canto se hizo en enero. ¿De qué año te acuerdas? En el 81. Bueno, este fue el inicio, me acuerdo bien porque Ha sido estaba para- Narciso Sena, Claro, sí, pero ha sido para el cumpleaños de La Paz. Se posiblemente hacía- cuando sí. La Paz hace canto. Exacto, no era cuando el pago era. No, fue el inicio, digamos. Sí. Después de ahí salió esa idea de Narciso, de tu papá creo que Sí, era. sí, mi papá. Estaba Cachomeño, me acuerdo bien, estaba Narciso, creo que era tu papá. Yedro. Narciso, Yedro, que Narciso hizo la guitarra que todavía existe. Exacto, eso lo hizo con Raúl Velázquez. Claro. Yo estaba ahí como conductor. Después como se hacía en enero, yo los eneros me iba todos los eneros, hasta hoy a Uruguay, no estoy los eneros acá, Claro. ni febrero, comenzó el pago, yo nunca más fui. Sí, Al pago. Tony Zarate era Era el conductor oficial. oficial. Sí. Sí. Y yo tengo inclusive el volante de cuando La Paz se da canto. Tengo impreso. Ah, Lo tengo acá para si usted quiere sacar una foto, porque salió la radio, lo publicitaba y fue impresionante el T40 en aquellos tiempos. Y respecto al teatro, Teatro comencé en el 80, estaba en el estudio chico de la radio, me acuerdo, y se me ocurrió, siempre hice teatro en Don Bosco, en Uruguay, yo soy exalumno salesiano. Los curas, lo primero que nos meten en la cabeza es el teatro, porque a través del teatro Don Bosco, yo soy orgullosamente exalumno, me enseñó todo. Mis viejos eran analfabetos, papá y mamá no sabían escribir y leer. Los curas me enseñaron todo lo que sé. A los 5 años empecé en el colegio, haciendo teatro, y seguí. Y Don Bosco hacía teatro a través de jóvenes, adolescentes y jóvenes, para educar y solidarizar a la gente. Tal es así que yo hoy, ahora cumplo 43 años de teatro, siempre no cobrando entrada y llevando un alimento no perecedero a los comedores escolares. 43 años. ¿Vos pensás que a alguien le importa? No le importa a nadie. A mí tampoco, que a ellos les importa. Yo sigo haciendo esto, claro. No, pero está bien que lo aclares. Está bien que lo digas, sí. Está bien. He pedido cosas, Sí, no me dieron nada. Hay cosas que no tomamos conciencia a veces, no nos damos cuenta. Tal vez tenga que Está bien. afiliarme. No entiendo, pero yo no soy afiliado a nada, entonces no consigo nada. No, pero está bien que lo 43 años de teatro, cobrando como entrada, y eso venían en el principio 30 personas, ahora yo hago 2 funciones completas en la sala de 250, y así va surgiendo. Cada vez hay más gente que quiere hacer teatro, que es otra de las cuestiones. El teatro es sanador. En grandes ciudades vos vas al psicólogo y te mandan a hacer teatro. Te mandan al teatro porque te El ayuda. teatro saca mucho, ¿no? De adentro. Y claro, porque Uno puede vos, el personaje que yo te dé, ahora en un ratito que vas a hacer teatro conmigo, no va a ser más Diana, va a ser Rosa, María, Josefa, con toda su problemática. Y esa la vas a trabajar. De pronto la problemática pequeña o no que tenga Diana desaparece. Por ejemplo, aparte de que aprendes dicción, aprendes a hablar, modular, silencio, pausa, y ahí el público. Sin público no hay teatro. Jorge, ¿y cómo, por ejemplo, yo que no sé nada, siempre digo que soy gemelo, sé, que soy una persona tranquila, vos me podés llevar al teatro, que yo sea un tipo porque yo he visto personas que digo, mirá, estas las cosas que dice, y vos lo ves en la casa y le mata la mosca. Me ha pasado. ¿Cómo ocurre eso? ¿Y ¿Por qué la transformación? Porque no sos mastito. Tenés que compenetrarte en el personaje como es. el ¿Cuál es el personaje- secreto? No te lo puedo develar. No te lo puedo develar acá. Pero el secreto está en que si el autor pide que vos digas cualquier barbaridad acá, yo te pruebo. Y te voy sacando de vos todas esas cosas que vos decís que no podés hacer. Que no es verdad. Todo pueden hacer de todo en el teatro. El teatro es un pedacito de la vida llevada al escenario. Y en la vida uno puede hacer de todo, si quiere. Si quieres. Si quiere. En el teatro, si querés, puedes hacerlo. Si no querés, bueno, damos la mano y chau, no hay problema. Pero a mí me pasó, se acabó de decir, con 3 o 4 chicas que las profesoras, los alumnos después, una es Mariana, que lamentablemente se fue para nada, ahora Mariana Haas, ustedes la deben conocer, ¿verdad? Esa chica, que era de bioquímica de la policía, no podía decir una mala palabra. Acá puteó 45 minutos.
No, yo, por ejemplo. yo me acuerdo haber visto un profesional acá, un escribano, no voy a dar el nombre. Mario Correa. Transformado. No, eso lo dije, igual el nombre dijiste, sí, Mario, así no lo podía creer. Los primeros 2 meses, rojo entero. Claro. No se puede. ¿No? Y después salió. Si lo viste el personaje, te diste cuenta. Sí, no, Gran personaje por eso- con la eso autora va- acá, claro. la autora de la obra acá. Eso me pregunta, Sí. porque yo No veo se puede. la transformación Se de la trabaja. persona. Se Sí, trabaja. claro. ¿Y cuánto tiempo de trabajo se necesita para que, por ejemplo, Para para una que, obra. y para que alguien se anime en el escenario, por ejemplo? Porque si Y se trabaja 2 meses como iniciación del actor, Ajá. con el personaje y con improvisaciones. Y después se mete ese personaje con los otros que pida la obra y en 4. Yo ahora, si Dios quiere, en septiembre voy a estrenar. Pero además se ensaya muy poco, porque la gente Claro. tiene miles de ocupaciones. Sí. Yo ensayo 1 o 2 veces por día acá, Claro. por semana. Claro. Por ejemplo. Hay un texto que uno lo lleva a la casa y lo tiene Por que supuesto, repasar. el autor escribe y yo desarmo todo lo que escribió el autor para hacerlo a la teatro. A cada persona darle un pedacito de eso, Un personaje. un personaje. ¿Y cuál es la función del director de teatro? Es fundamental, porque es que el que arma la historia en su contexto general para que el público perciba algo. Pues son personajes aislados, como el autor escribe, vos hablas acá, uno habla ahí, otro habla ahí, otro habla ahí, pero no hay una coherencia escénica más el sonido y las luces. Todo eso Entonces hace maneja que el director. todo el director. El director es fundamental porque además se da cuenta después de 2 meses, si a vos te cuesta horror un personaje, y te lo cambio. Y te lo cambio. O le saco una palabrita, o 2 o 3. Por eso de pronto el director destroza la obra que escribe el autor, pero nunca en la idea central. Claro. El argumento, El argumento sí se mantiene. Pero si vos no podés decir 10 de los que algunos suponen que son malas palabras, que no son malas palabras. Malas palabras es miseria, justicia, hambre. Lo otro no, lo otro tiene todos los días. Entonces trato de ir con algún sinónimo y sale. No es difícil. Radioteatro estaba enseñando, otra pasión. ¿Hay radioteatro vigente todavía? No, claro, sí. ¿En qué sobre lugar? todo por la pandemia aparecieron. Claro. En Nacional hace 50, 60 creo, Radio Nacional de Buenos Aires, que tiene las 2 carátulas. Todos los domingos a las 22. Hace 60 años, creo que 64, 65 años, de todos los domingos. Después había hasta el año pasado, acá no se escucha radio, no sé por qué, en la ciudad, Radio del Plata tenía uno. Creo, no estoy seguro que la red tenía uno. Y nosotros acá, 2016, 2017, hicimos radioteatro. Acá estuvo una compañía ya con muchos años de antigüedad, Omar Neris, uno a Laurens. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, yo me acuerdo. Diana no. 96, 95, que hizo Nazareno Cruz del Lobo, toda esa obra. Él vive todavía en Rosario. Y acá hicimos, por ejemplo, No tenés tiempo, mamá, y competimos en Mar del Plata. Teatro por radio, no radioteatro. El teatro por radio es el que comienza y termina el mismo día. Teatro por radio. Radioteatro por capítulos. Se iban 2 o 3 meses y después salían a los teatros a presentar esa obra. Eso es radioteatro. Nosotros con este teatro por radio participamos con 62 de Mar del Plata. No tenías tiempo, mamá, una autora de Concepción de Uruguay. Ganamos el Faro de Oro como mejor programa cultural del país. El premio, aclararlo bien, el Faro de Oro. El Faro de Oro. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Es un premio a nivel A nacional. nivel nacional. Y en Chubut, con otra obra, Exámenes, donde trabajaba Mario Correa, toda esa gente, Ana Varese, Mariana Haas y yo en los personajes, Exámenes, una obra sobre una profesora de historia, muy violenta. El padre la rectora, una obra espectacular, de Nelly Fernández Tiscornia, la autora de Situación Límite, en el 7. Ese ganamos el Lanín de Oro en Neuquén. Había más o menos 70 elenco de todo el país. Es bueno. ¿Pensaste que alguien le dio bola a esto? Nada. Y bueno, hay que seguir. No tienes tiempo, mamá, lo hiciste acá como obra de teatro. No tenías tiempo, mamá, acá y Exámenes acá. ¿Y después de participar. Pero esa obra la pude ver, era preciosa. Espectacular. Sí. También esa obra es de Elba de los Santos,
una autora que me cede todos los derechos de Concepción de Uruguay, me conoce desde muy chiquito ella, y estuvo acá, viendo esa obra, y también esa que vos decís, que se transformó en Mario, tercer domingo de junio. Tercer domingo de junio. Yo no. Eso iba a preguntar respecto a las obras, ¿cómo es el tema de los derechos de las obras? A veces te lo ceden y a veces tienes que pagar, Hay que pagar, exacto. muy poquito, porque como yo no cobro entrada, sí, Es otra cosa. creo que se paga 3.000 pesos. También, Eso es importante saber. También uno no. tiene que tener los derechos. de se la lo obra. pide, se lo adquiere. Ajá, se lo adquiere. Y si no, hace una adaptación libre. Yo estoy haciendo adaptación libre por 3.000 pesos. Exacto. Entonces, hay cosas sí, bueno. Exacto. Adaptación Libre, de total, una de un obra, guión. de un guión. De un guión que se tiene que decir el autor y después se adapta. Claro, Muy interesante. claro. Y esa, no tenías tiempo más, una obra impresionante. No, muy bonito. Sí, la tengo. Yo no soy muy de venir a ver. Denis Cáceres trabajaba como protagonista. Precioso el trabajo de Impresionante. Denis, lo que hizo fue fabuloso. Denis, que es la payasita de ahora que tenemos. Exactamente. Y Mari Baldi debutaba ahí también conmigo. Mari Baldi. Bueno, que era la mamá de Denis. verdad que hasta Tito la- Zavala, que Tito tuvo 30 años conmigo. Porque Así que creo que nos ha enseñado un montón. Pues. Una hermosa charla, hemos aprendido mucho. Yo, por ejemplo, no sabía esto de los locutores, todas estas no, cuestiones. eso es fundamental. La profesión de locución, del locutor está legislada. Todo aquel, desde mi punto de vista, que no es locutor y pronuncia productos, sigla de emisora, comete un delito. Desde tu punto de Pero ahora uno entiende, por ejemplo, por qué todos los programas de televisión tienen Exactamente. su Del locutor. locutor. Y si vos escuchás alguna radio de Buenos Aires, todo, Claro. el conductor del programa Sí. sigue con toda la pauta que indica la rutina, pero el locutor va con las tandas comerciales. Exacto. Y la sigla de la emisora y un montón de cosas. Exacto. Bueno, tendríamos que hacer un pedido a la solidaridad, como que dice. Alguien que le sobre unos manguitos, acá tenemos ya el locutor, lo tenemos. Ya lo tenemos. Y empezar a hacer el DT40. Ponemos. Porque a lo mejor en una de Eso esas. está abierta la licencia, es decir, va uno al ENACOP, muestra que puede ser solvente económicamente y Ese es el tema, que sea solvente económicamente. A lo mejor. yo creo que en la ciudad tiene que haber, no sé, pero calculo 10.000 personas solventes en esta ciudad, que yo no conozco mucho, pero No, más son. o más. Sí. No, digo solvente económicamente para reunir ese dinero y conseguir una radio. ¿Cuánto decís vos? 10.000 personas, 15.000. 9.999. Está bien. Descartame por ahí. Vos cuando te enterés de algo me avisás, por lo menos. Ojalá, Dios quiera. No, lo que pasa es que uno. Bueno, y ahí antes que olvidé, tengo el libreto para los dos, ¿eh? Bueno. Sí, ¿podemos decir algo? ¿Podemos actuar? ¿Te gusta hacer el conventillo de la paloma? Pero eso es del tiempo, dijo mi mamá. No, pero vos cantás bien. Cuando los perros saltaban con chorizo. Tu mamá, que es la que está al ladito del juguetito, Sí, ella es seguidora de mis obras de teatro acá. sí, mamá. Sí. Mamá viene con su amiga Yolanda Gutiérrez. Yolanda. Claro, ex actriz del grupo. Ahora me decía, no puede, pero ya no vamos a seguir. Bueno, la verdad es que un honor. Bueno, gracias, Un verdadero gracias, honor, Tito, ¿eh? No, por favor. Poder charlar y conocer un poco más de toda esta historia tan Sí, linda, tenés tan razón, porque la buena. gente no conoce generalmente las funciones del locutor. Confunde el locutor con periodista, no tiene nada que ver. El locutor puede ser periodista. El Claro. periodista nunca puede ser locutor. En realidad estas charlas nos están enriqueciendo. A mí a la vejez un poco, ella más joven puede Estamos aprender. aprendiendo un montón con todo esto, Bueno, es porque importante. uno no. Sí. Y a veces. Es importante porque además, intencionadamente o no, nadie lo dice. No, y a No sé por veces. qué. Pero, es decir, yo sé por qué, pero es largo para hablar aquí. No, y a veces no tomamos la dimensión del sacrificio que es los ensayos, todo eso. No, del teatro, Lo mismo de hecho. pasa con los músicos. Sí, con claro. El músico ensaya y después ves 2 o 3 canciones, Sí, pero sí, atrás sí. de eso hay montones de horas de ensayos. No, por supuesto, claro. Por ahí somos injustos, o sea, no estamos continuamente tomando Pero el conciencia músico, lo de acuerdo a lo que puedo, desde la radio acá, pude percibir, tiene muchas más chances que nosotros haciendo teatro. Sí. A mí no me convoco a nadie. No. Nada. Bueno. Cero. Pero no Así importa. que, nada, Seguimos. sí, así Como es. yo digo en cualquier programa, que ahora creo que va a sacar una fotito de programa de teatro, yo digo, hace 43 años que estamos resistiendo oligarquías culturales. Esa es la verdad. Sí, lamentablemente a veces los pueblos cuando no apoyan culturalmente algunas cosas específicas y no acompañan, no ayudan. Lorca decía que un pueblo que no fomente su teatro, si no está muerto, está moribundo. Y es la verdad. Necesitamos políticas culturales. políticas culturales.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Tito. Gracias por el tiempo tuyo Gracias. que nos dedicaste. Y bueno, ahora ya están llegando tus Sí, ya están alumnos, así llegando. que- Empezamos a hacer. Y bueno, ¿qué te parece si nos Capaz que nos colamos ahí en alguna obra. Vamos a ver. Gracias, Gracias. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, que eran los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, que eran los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, que eran los artistas. Que eran los artistas, que eran los artistas.